Díaz-Canel dice que el pueblo cubano va a defender la revolución. Y esencial para la supervivencia del proyecto de construcción socialista. Y al mismo tiempo está poniendo armas largas en las calles para intimidar a ese mismo pueblo. Esas dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. O el pueblo apoya al régimen, o el régimen necesita armas largas para controlarlo. Las dos cosas juntas son una confesión que el régimen hizo sin darse cuenta y que hoy vamos a desmantelar pieza por pieza. El periodista Yosmany Mayeta publicó esta semana fotografías que el régimen cubano no quería que el mundo viera. Avispas negras, la Brigada Especial Nacional en las calles de La Habana, en Guanabacoa, en Centro Habana, con armas largas, fusiles de calibre de guerra, en grupos de 8, de 10, de 20, parados en esquinas, frente al Capitolio, en el semáforo, en el anfiteatro y en Morón, Ciego de Ávila, el régimen organizó una demostración militar completa, con simulacros de combate, con prácticas de tiro, con ejercicios de evacuación ante un supuesto ataque aéreo enemigo. Pero hay algo en esa demostración en Morón que ningún medio está analizando correctamente. Algo que, cuando lo entiendes, la militarización de La Habana deja de ser una historia sobre represión y se convierte en algo mucho más revelador sobre el estado real del régimen. Yosmany Mayeta es uno de los periodistas independientes cubanos más valientes que existen. Trabaja desde dentro de Cuba y con los riesgos que eso implica. Y esta semana publicó algo que el régimen no puede desmentir porque está en fotografías. Avispas negras, la Brigada Especial Nacional, el cuerpo de élite del Ministerio del Interior cubano en las calles de La Habana con armas largas. La intersección de las calles Martí y Corral Falso en Guanabacoa, las dos calles más populares y concurridas del municipio. Un grupo de unos 8 agentes parados, todos juntos en bloque, uniformados, con armas largas visibles. Un vecino le dijo a 14 y medio, y cito textualmente: hay otro grupito en el semáforo, había uno que estaba sentado en el anfiteatro, sin hacer nada, tomando, y le pidieron los documentos. Sentado en el anfiteatro, tomando, pidiendo documentos a personas que pasaban. Eso no es seguridad pública. Eso es intimidación sistemática. Eso es un régimen que quiere que cada cubano que salga a la calle sienta que está siendo observado, que está siendo evaluado, que cualquier movimiento puede ser interpretado como una amenaza. Segunda fotografía. Los alrededores del Capitolio en Centro Habana. Hasta 20 o 30 policías contados en un solo rodeo por la zona. La mayoría muy jóvenes, con perros, con armas largas. 14 y medio lo documentó con precisión. En Centro Habana también ha aumentado la presencia policial en los últimos días de forma visible y sostenida. Tercera fotografía. A unas cuadras del Capitolio, en el Parque del Curita, 3 adolescentes que se peleaban fueron detenidos, no por protestar, no por gritar consignas, por pelearse entre ellos en un parque. Eso es lo que hace un régimen que tiene miedo. No distingue entre una amenaza real y una pelea de adolescentes, porque cuando tienes miedo de todo, todo parece una amenaza. Y 14 y medio lo documentó con una frase que resume perfectamente lo que está ocurriendo. Cito textualmente: la militarización se extiende poco a poco por La Habana y cada vez en más municipios se ve a uniformados por doquier. Por doquier. Esa palabra no es exageración periodística, es la descripción exacta de lo que está pasando. En Guanabacoa, en Centro Habana, en Regla, en municipio tras municipio. El régimen está desplegando su fuerza de represión de élite en las calles de la capital cubana con una intensidad que no se veía desde el 11 de julio de 2021. Pero hay algo que diferencia este despliegue del de julio del 21. Algo que lo hace más urgente, más desesperado, más revelador. Y ese
algo tiene que ver con lo que está pasando en las calles cubanas que motivó este despliegue, algo que voy a explicarles ahora. Pero primero necesitan entender por qué eligieron Morón para la demostración militar más grande de la semana. Si estás viendo esto y no estás suscrito, este es el momento. Activa la campanita, porque lo que viene ahora conecta la militarización de La Habana con algo que ocurrió en Morón hace 3 meses y que el régimen no ha podido olvidar. Pero el periodista José Raúl Gallego, que cubrió el evento desde dentro, escribió algo en Facebook que destruye completamente la narrativa oficial. Y cito sus palabras exactas. Esto fue hoy en Morón, Día de la Defensa, sacando a la calle con armas largas a los encargados de reprimir a quienes pacíficamente exigen sus derechos. Estos son los mismos que viraron en cajas de zapatos de Venezuela cuando les tocó enfrentarse a quienes tienen el entrenamiento y el armamento para hacerle frente, porque su especialidad es golpear al pueblo indefenso y desarmado. Viraron en cajas de zapatos de Venezuela. Esa frase es devastadora y es verificable. 32 cubanos que integraban el equipo de seguridad personal de Maduro murieron en el ataque americano del 3 de enero de 2026 en Fuerte Tiuna. 32 regresaron a Cuba en cajas y ahora esos mismos cuerpos de élite están en las calles de Morón con armas largas intimidando a civiles desarmados. Y la elección de Morón como escenario de esta exhibición militar no fue casual. Cibercuba lo documentó con precisión. La elección de Morón como escenario de esta exhibición militar no es casual. Apenas 3 meses atrás, el 13 de marzo, esa misma ciudad fue escenario de una de las protestas más significativas de Cuba en años recientes, el 13 de marzo de 2026. Decenas de ciudadanos salieron a las calles de Morón con cacerolazos y gritos de libertad contra los apagones, contra la escasez de alimentos, contra la crisis económica. Llegaron hasta la sede del Partido Comunista y la incendiaron. Esa noche, un joven de 16 años, Kevin Samuel Echeverría Rodríguez, resultó herido de bala en el muslo, presuntamente por un agente policial. El régimen negó el disparo. Dijo que el adolescente se lesionó al caer en estado de embriaguez mientras intentaba retirar un cartel del Partido Comunista. Un adolescente de 16 años, herido de bala. Y el régimen dice que se cayó borracho. Y Cibercuba documentó algo que pone en perspectiva la magnitud de lo que está ocurriendo. En marzo de 2026 se documentaron 31 eventos de militarización de facto en toda la isla, un aumento del 240% respecto a febrero, con un 61% de represión directa contra la población, 240% de aumento en militarización en un solo mes después de las protestas de Morón. Ahora bien, la mayoría de los análisis sobre la demostración militar en Morón concluyen lo mismo, que es un mensaje intimidatorio, que el régimen quiere que el pueblo recuerde lo que pasó en marzo, que es una advertencia para que no vuelva a ocurrir. Esa conclusión es correcta, pero es la menos importante de todas las conclusiones posibles. La conclusión más importante es esta: el régimen eligió Morón porque Morón lo derrotó, no militarmente, moralmente, porque en Morón un pueblo que no tenía armas, que no tenía organización formal, que no tenía liderazgo visible, salió a las calles y quemó la sede del Partido Comunista y el régimen no pudo evitarlo. Y ahora, 3 meses después, tiene que volver a Morón con boinas negras y fusiles de calibre de guerra para recordarle a ese pueblo que sigue siendo el más fuerte. Un régimen que tiene que recordarle a un pueblo que es el más fuerte no es un régimen seguro de su poder. Es un régimen que perdió algo en Morón que no puede recuperar con armas. Mientras el régimen desplegaba sus boinas negras en Morón y sus avispas negras en La Habana,
en otras partes de la capital cubana, algo estaba ocurriendo que destruye completamente la narrativa de Díaz-Canel sobre el pueblo que va a defender la revolución el viernes 27 de junio de 2026. Noche, municipio de La Lisa. Los habitantes salieron a las calles, se dirigieron a la sede del partido municipal, 3 días sin electricidad, 3 días completos. Y cuando finalmente pusieron la corriente fue a la 1 de la madrugada. La activista local Lucinda González lo describió con una precisión que no necesita análisis. Cito textualmente: 3 días en apagón y nos la pusieron a la 1 de la mañana. Sí, hubo mucho toque de caldero, hasta inclusive mi barriada fue al partido. Fueron al partido. El pueblo de La Lisa fue a la sede del Partido Comunista con cacerolazos, con rabia acumulada de 3 días sin luz. Y Rosa Rodríguez, residente del municipio, dijo algo que Martí Noticias documentó y que el régimen no puede desmentir. Ayer mismo por la noche, a pedregar limpia con la estación de policía de San Agustín. Le cayeron a pedregar completo, porque ya la gente está desesperada. Te ponen una hora, te la quitan, o si no te ponen apaga, encienden, apaga. La gente está ya desesperada ya, pero no tienen aquello. Ellos tienen orden de dar golpes, niños, mujeres y todo. Estamos peor que en el tiempo de Batista. Y Díaz-Canel dice que ese mismo pueblo va a defender la revolución si hay una invasión americana. Esas dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. Y en San Miguel del Padrón, los vecinos de la Loma de los Zapotes se concentraron en las inmediaciones del gobierno municipal. Un video difundido en redes sociales registró a los manifestantes coreando el himno nacional. El himno nacional. No consignas revolucionarias, no canciones del régimen, el himno nacional. El símbolo de la patria que el régimen dice defender, siendo cantado por el pueblo que el régimen dice que lo apoya, frente al edificio del gobierno municipal, como acto de protesta. Y mientras eso ocurría en La Lisa y San Miguel del Padrón, ahí en Arroyo Naranjo, el reparto Capri acumulaba más de 20 días sin suministro de agua potable. Griselia, residente de la zona, lo dijo con una desesperación que no necesita traducción. Llevamos más de 20 días sin agua y hay gente que lleva más días. Y en La Guinera, los habitantes pasaron más de 30 horas consecutivas sin servicio eléctrico y cuando finalmente pusieron la corriente explotó un transformador. Y cuando arreglaron ese transformador y pusieron la corriente otra vez, explotó otro transformador. Esperanza Álvarez, residente del lugar, lo describió así: nosotros nunca tenemos corriente, nos ponen 1 hora. Ya no aguantamos más. Ya no aguantamos más. Esas 4 palabras son el estado de ánimo real del pueblo cubano en este momento, no el que Díaz-Canel describe en sus discursos, el real. Y la Unión Eléctrica confirmó que en la hora pico del domingo 27 de junio a las 20 horas 50 minutos se alcanzó la mayor demanda contra producción del año, dejando una diferencia de 2.140 megavatios. 2.140, el mayor déficit del año. Y la termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor unidad térmica del país, había salido del sistema el miércoles 24, su salida número 16 en lo que va de año. 16 salidas en 6 meses. La planta más importante del sistema eléctrico cubano, saliendo del sistema 16 veces en 6 meses. El 7 de mayo de 2026, Marco Rubio anunció la designación de Gaesa como entidad sancionada bajo la Orden Ejecutiva 14.404 firmada por el presidente Trump. Y en el comunicado oficial del Departamento de Estado, Rubio describió exactamente lo que Gaesa hace con el dinero que genera. Y cito textualmente: mientras el pueblo cubano sufre hambre, enfermedades y una falta crónica de inversión en infraestructuras críticas, como la red eléctrica, gran parte de los ingresos de las actividades de Gaesa
se desvía hacia cuentas bancarias ocultas en el extranjero. Cuentas bancarias ocultas en el extranjero, mientras el pueblo no tiene luz, mientras no tiene agua, mientras no tiene medicamentos. Y el comunicado añadió algo que pone en perspectiva la magnitud del robo. Gaesa controla un estimado del 40% o más de la economía cubana. Y según estimaciones públicas recientes, es probable que los ingresos de Gaesa superen en más de 3 veces el presupuesto del Estado y que Gaesa controle hasta 20.000 millones de dólares en activos ilícitos. 20.000 millones de dólares en activos ilícitos mientras el pueblo cubano no tiene luz. Y ahora conecten eso con lo que están viendo en las calles de La Habana. Las avispas negras, los boinas negras, los fusiles de calibre de guerra, los perros, los grupos de 20 y 30 policías frente al Capitolio. ¿De dónde sale el dinero para pagar a esos agentes? ¿De dónde sale el dinero para comprar esas armas? ¿De dónde sale el dinero para mantener operativa la Brigada Especial Nacional mientras el sistema eléctrico colapsa de Gaesa? Del conglomerado que controla el 40% de la economía cubana, del conglomerado que desvía sus ingresos a cuentas bancarias ocultas en el extranjero, del conglomerado que acaba de ser sancionado por Washington. Ahora bien, la mayoría de los análisis sobre las sanciones a Gaesa concluyen lo mismo, que van a dañar la economía del régimen, que van a reducir los recursos disponibles para la represión, que es una presión económica que eventualmente va a funcionar. Esa conclusión puede ser correcta a largo plazo, pero hay algo que esa conclusión ignora en el corto plazo. Un régimen que siente que se le acaba el tiempo no reduce la represión cuando le cortan los recursos, la intensifica, porque la represión no es solo una herramienta de control, es la única herramienta que le queda cuando todas las demás han fallado. El régimen cubano no tiene luz que darle al pueblo, no tiene comida que darle al pueblo, no tiene medicamentos que darle al pueblo, no tiene futuro económico que ofrecerle al pueblo. Lo único que tiene son las avispas negras, los boinas negras, los fusiles de calibre de guerra, y eso es exactamente lo que está desplegando. No porque sea fuerte, sino porque es lo único que le queda. Y mientras eso ocurría en La Habana y Morón, en Santiago de Cuba, el barrio de Chicharrones vivió un cacerolazo tras largas horas sin energía. Y cuando apareció un grupo armado de la Brigada Especial Nacional, los boinas negras, la protesta cesó. No porque el pueblo estuviera convencido, sino porque ellos tenían armas largas y el pueblo no. Esa es la diferencia entre un régimen que gobierna y un régimen que ocupa. Díaz-Canel dijo en una entrevista al grupo de comunicación Corripio de la República Dominicana que si hay una invasión americana, el pueblo cubano lo va a defender. Esa declaración tiene una lógica interna que el régimen necesita que el mundo acepte. La lógica de que hay una unidad entre el gobierno y el pueblo, de que la revolución tiene apoyo popular genuino, de que cualquier intervención externa va a encontrar resistencia no solo del ejército, sino de la sociedad civil cubana. Pero los datos del Observatorio Cubano de Conflictos destruyen esa lógica con una precisión que no admite debate. En mayo de 2026, Cuba registró 1.311 protestas, un 42% más que en abril, el mayor número de protestas registradas en un solo mes en la historia del monitoreo. 1.311 protestas en un solo mes, en un país de 11 millones de personas. Esa pregunta no tiene una respuesta honesta que no destruya la narrativa de Díaz-Canel. Si el pueblo te apoya, no necesitas boinas negras con fusiles de calibre de guerra en cada esquina. No necesitas perros. No necesitas grupos de 20 y 30 policías frente al Capitolio. No necesitas pedir documentos a personas que están sentadas en un anfiteatro. La presencia de las armas largas en las calles de La Habana no es una señal de fortaleza del régimen.
es la prueba más contundente de que el régimen sabe que no tiene el apoyo del pueblo. Y un régimen que ya perdió a su pueblo, que tiene 4 indicadores en rojo simultáneamente, que está siendo cercado desde afuera por 9.400 efectivos americanos y desde adentro por 1.311 protestas al mes. Ese régimen no está en posición de fuerza, está en posición de colapso, y las armas largas en las calles de La Habana son la prueba más elocuente de eso. Por eso les pido que compartan este video, no por las vistas, sino porque el pueblo cubano, que está apedreando estaciones de policía, que está cantando el himno nacional frente a los gobiernos municipales, que está saliendo a las calles después de 3 días sin luz, ese pueblo merece que el mundo sepa lo que está haciendo y también lo que le están haciendo. Compártanlo ahora en todas sus redes. Y si no están suscritos, este es el momento. Activen la campanita. Porque cuando ese pueblo decida que ya no necesita esperar, ustedes tienen que ser los primeros en saberlo. Y ahora quiero escucharlos. Primera pregunta. El régimen está desplegando armas largas en las calles de La Habana, mientras Díaz-Canel dice que el pueblo lo va a defender. ¿Creen que hay algún cubano en la isla que genuinamente cree que debe defender a este régimen? ¿O creen que las armas largas son la prueba de que el régimen ya sabe que no tiene ese apoyo? Segunda pregunta. El pueblo cubano está apedreando estaciones de policía, quemando sedes del Partido Comunista y cantando el himno nacional frente a los gobiernos municipales. ¿Creen que ese nivel de descontento puede mantenerse contenido con boinas negras y fusiles? ¿O creen que hay un punto de quiebre que el régimen ya no puede controlar? Tercera pregunta. Gaeza financia la represión mientras el pueblo no tiene luz ni agua. Washington acaba de sancionar a Gaeza. ¿Creen que las sanciones van a reducir la capacidad represiva del régimen antes de que el pueblo cubano llegue a su punto de quiebre? ¿O creen que el régimen va a intensificar la represión precisamente porque las sanciones lo están ahogando? Quiero leer cada uno de sus comentarios porque este debate no termina aquí. Termina cuando las armas largas desaparezcan de las calles de La Habana. Termina cuando Cuba sea libre.